Sirvió para darnos preparación y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Las montañas del Catatumbo están en carne viva. El alcance de la guerra del ELN con las disidencias de las FARC y el Estado colombiano ha desatado una crisis humanitaria sin precedentes. 57.000 desplazados y cerca de 100 muertos. Por primera vez dan la cara dos de los cabecillas. Uno es una mujer que lidera el temido Frente Nororiental, armados hasta los dientes. Edinson Quiñones es un artista plástico diferente. Su estilo es algo así como un hiperrealismo descarnado que logra su cometido, impactar y conmover. Los materiales de su obra son primordialmente los casquillos de bala que truenan en la guerra, que son demasiados. La hoja de coca, que también es mucha, que transformada en cocaína es la que financia la guerra. Y los huesos que dejan las víctimas de la violencia. El acento la delata, de lo contrario nadie diría que esta mujer francesa es colombiana. Y no solo por el pasaporte, no, eso es lo de menos. Tiene un gran respeto por este país que la adoptó y en el que se volvió feminista de a poco. Es psicóloga y escritora de una columna en El Tiempo que ha publicado sin pausa desde los años 90. Ayer apagó 82 velas para celebrar su cumpleaños y una vida llena de aventuras. Con buen humor cuenta cómo el amor la terminó atando para siempre a estas tierras. Empecemos. Luego de varias semanas de conversaciones, miles de desplazados y muertos, llegamos a un punto secreto en el Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, entre un mar inmenso de coca, para atender una cita con dos cabecillas del Frente Nororiental del ELN que hablan por primera vez para un medio de comunicación. Entre otras cosas, a Eduardo Contreras le quedó muy claro que hay una ruptura con el gobierno y que la paz total con ese grupo guerrillero es casi imposible. El enemigo hoy lo tenemos a 5 minutos y tú me dirás, ¿por qué a 5 minutos? Porque si ahora que escuchamos al inicio un bombazo, ¿cierto? Si ahora pasa algo aquí relativamente cerca, en 5 minutos está la aviación encima de nosotros, de este territorio, pero se aprende a convivir con esa realidad. ¿Y el miedo? Yo pienso que el miedo nos lo dieron bien repartido a todos, ¿no? Eso dicen. Antes de empezar la entrevista, varias explosiones sonaron muy cerca de donde estábamos. Los guerrilleros del ELN nos advirtieron qué hacer en caso de un enfrentamiento. La guerra por el control del Catatumbo estremece la tierra y los huesos. Es la crisis humanitaria más grave de la última década en Colombia. La paz total implicaba que ustedes iban a firmar la paz con el gobierno Petro, según él, en muy pocos meses. ¿Qué pasó? ¿Tú eres colombiano? Claro. Ah, bueno, como buen colombiano sabes que esa paz total fracasó, ¿cierto? ¿De dónde sacó Petro que iba a firmar la paz con ustedes en 3 meses? Ah, no, pues todos los políticos y todos los presidentes tienen que salir con algo porque eso les da votos. ¿Ustedes ayudaron a elegir a Petro? Se ayuda a elegir desde el trabajo político que nosotros desarrollamos en todo el amplio territorio del país por un candidato que generó una expectativa. Mucha población vio en Petro el presidente que podría cambiar el rumbo de este país y mira, los ha decepcionado. Pero no fue una orden del ELN que votaran por Petro. Pues nosotros también fuimos convencidos de que a una mesa de que con él podríamos avanzar. Y también mira que fracasamos en esas confianzas y en esa lectura en su momento. Alias Silvana Guerrero es comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, una de las cabecillas que dirige la ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ejército colombiano por el control del Catatumbo. Una guerra que ha dejado más de 86 muertos, 57.000 desplazados y 19.000 personas confinadas en el territorio. ¿Usted duerme tranquila?
Sí, claro. Estoy en el territorio, me siento segura, ¿Tiene conozco la el conciencia territorio. tranquila cuando se duerme? Claro que sí, claro que sí. Súper tranquila. Desde hace 2 meses en el Catatumbo muy pocos pueden decir lo mismo. La zozobra quita el sueño y aterroriza a gran parte de la población. El nombre real de alias Silvana es Luz Amanda Pallares. Estudió pedagogía, fue vocera de esa guerrilla en los diálogos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en Quito y La Habana, y lleva 30 años en el ELN. Es una de las más buscadas por la justicia colombiana. Se ofrecen $25.000 de recompensa por información sobre su paradero. Hábleme de la recompensa que da el gobierno por usted. Bueno, es una política más de las fracasadas del gobierno colombiano. Ofrecer recompensas por nosotros en los territorios. Tras semanas de conversaciones, iniciamos un viaje desde Ocaña hacia un punto secreto del Catatumbo. Salimos a las 4 de la mañana, recorrimos por horas carreteras desoladas en las que pocos se atreven a aventurar. Con el amanecer empezaron a aparecer grafitis y banderas del ELN. Centenares de cultivos de coca inundan las montañas, una industria a todo vapor que crece en la región y convirtió a esta zona en uno de los centros de producción de cocaína más grandes del país, superando a regiones como Nariño y Putumayo. Camiones con combustible extraído y refinado ilegalmente, con destino a los laboratorios de pasta base, transitan adelante. Uno de ellos colapsó en la vía y tuvimos que pasar a pie. A pesar de la declaratoria de conmoción interior y la llegada de 10.000 militares de refuerzo, en 9 horas de camino no vimos ni uno solo de ellos. Esta parecería una tierra de nadie. ¿Qué relación tienen ustedes con el narcotráfico? Nosotros tributamos hoy aquí la coca como tributamos muchos otros sectores de la economía para sostenernos. El Estado colombiano también cobra impuestos, ¿no? Y si tú no los pagas, vas a la cárcel. Las fuentes de financiación del Ejército de Liberación Nacional van desde la extorsión hasta el secuestro. A pesar de que lo han negado reiteradamente, la vinculación de esa guerrilla con el tráfico de drogas ha sido expuesta por la Fiscalía en el pasado. Recientemente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, señaló a las disidencias de las FARC y al ELN como narcoterroristas. Nosotros lo que hacemos es una tributación y nosotros no somos los que incitamos a los pobladores de una región como esta, cocalera, que como es la del Catatumbo, a que siembren porque nosotros nos vamos a beneficiar de ello. Somos los más comprometidos en que eso se acabe, pero nosotros no podemos ahora ir a erradicarle la coca al campesino sin que el Estado colombiano le traiga una solución que verdaderamente y le cumpla. Además de la coca y las rentas del narcotráfico, el Catatumbo es estratégico. Conecta el norte de Colombia con Venezuela. Controlar esta región permite una ruta directa con Chocó, el Magdalena Medio, el sur de Córdoba y el Cesar. ¿La guerra de ustedes contra el Frente 33 de las disidencias no es por el control de esa coca? No, que ese no es el gran nuestra tesoro guerra no es que por hay el aquí. narcotráfico, nuestra guerra es por las transformaciones, por los cambios. ¿De qué viven ustedes si no es del narcotráfico? Porque mantener un ejército es muy caro. Nosotros tenemos unas impuestaciones a nivel nacional de varias líneas de la economía y nosotros sobrevivimos porque estamos en el campo, nosotros producimos. Al llegar al punto secreto donde haríamos la grabación, un grupo de 11 guerrilleros apareció a los lados de la carretera. Junto a Silvana Guerrero, el otro vocero del Frente Nororiental, es alias Ricardo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto. Ricardo, Eduardo Contreras. del Frente de Guerra Nororiental. Eduardo Contreras, periodista de Los Informantes. Bienvenido. Un hombre Hola. curtido en la guerra, Eduardo que sobrevivió a Contreras, un periodista de Los bombardeo, Informantes. estuvo preso Gracias por varios recibirme. años y volvió al Catatumbo como comandante. Paz total, fracaso total. Y la paz total se convierte en guerra total. Eso es lo que se vive en el Catatumbo, guerra total. ¿Es posible firmar la paz con Petro? No. ¿Se acabó el tiempo? El ELN siempre estaba abierto al diálogo, pero con lo que Petro dice, cómo se va a firmar la paz, que Petro yo le recomendaría que vaya al psiquiatra, pues se eche una revisadita porque va muy en contravía de lo que, por lo que fue elegido. A Petro lo eligió un pueblo sediento de solución política, sediento de cambios. ¿Qué cambios han habido al día de hoy? El 17 de enero, luego de una crisis humanitaria desatada por este frente, liderado por Silvana, en su lucha contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, el presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos con el ELN. En su mensaje de X, añadió que lo que cometió esa guerrilla en el Catatumbo son crímenes de guerra. El 24 de enero declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica en la región. ¿Ustedes cometieron
80 asesinatos. Pues era una confrontación. Y desplazaron más de 50.000 personas. Cifras oficiales hablan de muchos. La realidad sí hubieron unos desplazados, pero no esas cantidades. Pues es la guerra. Y no había de otra manera. Ustedes tienen un lema que es siempre junto al pueblo. Si ustedes tienen ese lema, ¿cómo se explica los desplazados que generaron y los muertos? Todos los muertos que se han causado a estos 2 meses de esta confrontación tenían compromiso con la banda del 33. Pero las instituciones dicen otra cosa. Pero nosotros somos los que estamos en el territorio y los que sabemos a quién se ha dado de baja, quién es el que ha caído en esos combates. El que está ya haciendo esos registros está desde un escritorio, no está en el territorio, y sabiendo que esos firmantes de paz de 6 que fueron ajusticiados eran personas que tenían responsabilidad de mando, portaban armas y conducían una fuerza y un plan en el territorio. Mientras tanto, los diálogos de paz entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el gobierno continúan. Hay situaciones más difíciles que las de Catatumbo, y tú lo conoces, eres periodista. Tú te vas y analizas un poco el Cauca y encuentras que en el Cauca serían 3 veces las dimensiones diferentes del Catatumbo. Te vas al Chocó y encuentras una guerra de años, compleja, los piques, los asesinatos. Y extraño, Petro no declaró la conmoción interior por el Cauca. Y la declara inmediatamente por el Catatumbo. Cuando se da la situación en el Catatumbo, rompe diálogos de tajo con el ELN. Pues va para pensar que Petro está favoreciendo a la banda del 33. ¿Por qué? Porque los intereses de Petro son sencillos y tal vez puede pasar en estos días. La única negociación con la que Petro va a terminar su mandato va a ser la negociación con lo poco que queda de la banda del 33. Fracaso total. Una situación como para medio mostrar los esfuerzos, las ilusiones de las colombianas y los colombianos, que por fin pensamos que iba a haber solución política. La banda del 33 al que hace referencia alias Ricardo es el mismo Frente 33 de las disidencias de las FARC. Petro dice que ustedes son una de las grandes mafias de Colombia. Está equivocado y él lo sabe, precisamente por su historia de guerrillero y luego de desmovilizado y hoy de presidente. Es un hombre muy estudiado, muy preparado y sabe perfectamente quién es hoy el que está con esas bandas en el país. No nosotros, él lo sabe. ¿Quién es el que está con esas mafias? Los que hoy él está defendiendo, por ejemplo, la banda del 33. Hoy no es un día caluroso en el Catatumbo, pero el ambiente es tenso. Estamos rodeados por francotiradores que controlan todos los movimientos en la zona. Sobre todo en grupos pequeños porque es guerra de guerrillas, pero si es necesario concentrar tropa de acuerdo pues a como lo implique el diseño del enemigo, pues también tenemos la fuerza, la tropa. Según el Ministerio de Defensa, el ELN tiene alrededor de 2.000 hombres en el Catatumbo. ¿Y cuántos hombres tiene el Frente de Guerra Nororiental? Pues bastanticos. Cuando hemos sido capaces de frenarle a Petro su arremetida en el Catatumbo, ya podrás deducir que somos bastanticos. Informes de Indepaz señalan la presencia activa del ELN en Venezuela. Por su parte, la inteligencia del ejército expuso que a través de ese país, hombres del ELN llegaron a apoyar la guerra en el Catatumbo desde Arauca. ¡Atención! ¿Ustedes son un grupo binacional? No. Operamos en la frontera del territorio venezolano, somos 2 pueblos hermanos. Pero ustedes no entran allá, no tienen campamentos, no se meten. No. Con el apoyo que hemos contado del gobierno venezolano, la comunidad nacional e internacional lo conoce, que ha sido muy valioso y reconocido, no solo por la organización del ELN, sino por la comunidad internacional, que ha apoyado todos estos esfuerzos de los diálogos en los últimos años, desde el comandante Hugo Rafael Chávez, que se dispuso a que Venezuela estuviese como garantes en este esfuerzo por la paz de Colombia. Alias Silvana tiene 2 hijos a los que no ve hace 10 años. Es una mujer que piensa cada palabra antes de hablar. Dice que ha sacrificado mucho por la guerrilla. Después de 25 años de guerra, de usted estar en el ELN, ¿ha visto algún cambio en Colombia? Empeorando, o sea, las causas por las que incluso esta organización se fundó se han triplicado, pero por las que yo en particular vi que existían en ese momento en el país y en la región, hoy se triplican. Entonces, por lo tanto, soy una de las militantes convencidas hoy más que nunca de la lucha armada. ¿Hasta cuándo van a existir? Si la gente ya está cansada en Colombia. Cada vez que se triplican las causas en este país, se triplican los hombres y mujeres que se comprometen con esta causa por el cambio.
En una de sus primeras declaraciones como ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez dijo que el proceso de paz y los ceses al fuego han fortalecido al ELN. Nos hemos fortalecido en 60 años igual, no es porque haya habido cese o no haya habido. Nosotros somos una organización insurgente con unas políticas y con un plan y un diseño. Pero hoy están más fuertes que antes. Sí, hemos crecido, claro, hemos crecido indudable porque las razones que te digo se triplican y eso es lo que hace que la gente llegue al ELN. De acuerdo con una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, el ELN se ha expandido, pasando de tener presencia en 215 municipios en marzo de 2023 a alcanzar 231 municipios ubicados en 20 departamentos de Colombia en 2024, lo que indica un crecimiento del 7%. ¿Ustedes qué tanta injerencia tienen en el territorio y hasta dónde han desplazado a las FARC? La banda está bastante diezmada. Tú te puedes dar de cuenta la reculada que les pegamos. Les tomamos la iniciativa y perdieron una buena parte del territorio donde operaban. Antes de finalizar la entrevista, le preguntó a Silvana por el comisionado de paz Oti Patiño y la delegada de la Mesa de Paz, Vera Grave. Bueno, son un fracaso como jefes en esa mesa de diálogo. Pablo Beltrán dice que es más fácil negociar con Uribe que con Petro. ¿Usted qué piensa? Pues mira, Uribe nunca se expresó de la manera como lo está haciendo Petro. Y yo creo que fue alguien que pues, nos combatió como históricamente los estados colombianos han combatido la insurgencia, pero no creo que hizo lo que ha hecho Petro. Pienso que Petro en su afán de ganar votos y de salvar lo que para él hoy significa la paz total, de verdad que se excede un poco en los medios de comunicación y sí, en las declaraciones que da, debiera ser un poco más pues, cuidadoso. En los últimos días los combates se han recrudecido. El Frente 33 de las disidencias de las FARC ha contraatacado. Los muertos y las explosiones continúan. ¿Y hasta cuándo va a seguir el combate? Hasta que lo saquemos del Catatumbo. ¿Hasta que saquen a quién? No hay negocio hasta que lo saquemos del Catatumbo. ¿A quién van a sacar? A la banda del 33 y al ejército y todo aquel que venga con las intenciones de acabar con este Catatumbo, de imponer a la fuerza. Estamos en contra de las multinacionales, estamos en contra de la explotación mineroenergética, de la agroindustria a gran escala, que el Catatumbo siga siendo lo que ha sido. Alias Silvana y alias Ricardo desaparecen en la selva. Se mueven en grupos pequeños para evitar ser detectados. La brisa mueve las hojas de los cultivos de coca, mientras regresamos a toda velocidad por una carretera rural en el centro del Catatumbo. Un territorio inmensamente rico en recursos naturales, pero sumido en la pobreza, con un índice de necesidades básicas insatisfechas que supera el 41%. Colombianos en medio de las balas de una guerra ajena, que solo suma miseria. La Corte Constitucional anunció que antes del 5 de mayo el país conocerá la suerte del decreto con el que el presidente de la República declaró el estado de conmoción interior para la región del Catatumbo. No se vayan, los espero después de comerciales. No son balazos al aire, sino balazos al arte. La transformación de miles de casquillos en belleza pura. Ya nos vemos. En su estudio creativo en la zona rural de Popayán, el artista Edinson Quiñones echa mano de lo que conoce para sus obras que son impresionantes. Como creció en medio de la guerra y la coca, la muerte y las balas son parte de su vida y de su trabajo. José Monsalve vio cómo transforma toneladas de munición que ha ido recogiendo después de las batallas para reivindicar los muertos y protestar contra la violencia. Balazos al arte. Que yo podía ser un delincuente, un narcotraficante o un sicario, pero no lo fui. Quise ser un artista. No quise disparar balas. Quise recoger las balas para construir obras y decir cosas sin hacerle daño al otro. Esta es la historia de un artista cargado de osadía. No es el más conocido, pero si usted se topa con él, difícilmente lo olvidará. Tampoco se le puede encasillar o definir. Y ya verán que no exagero ni 5 si les digo que Edinson Quiñones transgrede hasta el dolor. Sí, yo me hago llamar artista marginal porque trabajo a partir del margen. Sí, no estoy ni allá ni acá, en esos colores que son los atardeceres, con luz
de mercurio que están en los barrios marginalizados, porque de alguna manera ese fue mi caminar y eso fue lo que me marcó. Edinson nació en La Plata, Huila. Es de origen indígena y campesino. Desde niño vivió en los barrios peligrosos de Popayán y más de una vez se metió en serios problemas, tanto que pasó algunas temporadas en la correccional. De ahí es donde yo me enmarco, de ahí es donde yo me sitúo, desde la marginalidad. Estoy en el borde de todo. Sé, vivo y convivo con estas necesidades, pero también me gusta plasmarlas porque me afectan y me duelen visualmente. Es necesario poderlas contar y contarlas al mundo también. En la pintura, en la fotografía, en el video, en el performance. Ese arte político, ese arte estético, pero también que genera, ¿no? Que despierta una conciencia, ese despertar de conciencia desde lo social. La inquietud por el arte le empezó desde muy joven. Mi padre, que trabaja en la Universidad del Cauca, trabajaba en la Facultad de Artes como portero vigilante de la universidad. Yo iba a llevarles el almuerzo, entonces me encontré con gente que estaba pintando en caballetes, en modelos, y me siguió gustando porque tenía esa creatividad del hacer, del crear. Allá, en la Universidad del Cauca, se hizo maestro en artes plásticas. El profesor Guillermo Marín, me acuerdo mucho, que me hizo la pregunta, ¿qué es arte? Y yo le dije a él, arte es como manualidades. Y él me dijo, si quieres estudiar manualidades, tienes que ir a estudiar al SENA. Y eso me marcó mucho. Entonces me dio la segunda oportunidad de preguntar qué era arte. Yo dije entre mis palabras, sin saber qué era arte, es la forma de expresar la vida. Y él se quedó en silencio y yo creo que desde ahí he plasmado mi vida de hace más o menos 20 años, lo que me sucede tanto positivo y negativo. Así es, 2 décadas haciendo arte, pero un arte muy singular, por decirlo menos. Muchas de sus obras están hechas del plomo de la guerra. ¿Cuál fue su primera obra en la que vinculó casquillos de bala, que es un elemento muy presente en su obra? Creo que desde el 95, con las primeras limpiezas sociales que surgieron en los barrios marginales de la Comuna 7 de Popayán, y esos eran los casquillos que se encontraban después de estas muertes, ¿no? De esas llamadas limpiezas sociales. ¿Usted encontraba usted mismo los casquillos? ¿Los recogía? Yo los encontraba, los recogía y los guardaba, porque para mí era como un testigo. Pero las armas más largas, por ejemplo, las de 7.62, la de Galí, todas estas armas que maneja el Estado y que maneja la subversión, pues son casquillos que encuentro en lo rural. Me gustaba ir a esos espacios después de un enfrentamiento. Me gustaba recoger estos elementos, porque eran muchos. Tenía una moto y me iba y recogía. Pero después empecé a identificar de que las chatarrerías compraban estos materiales. Entonces ya empecé a encargarlos con ellos para pues, no exponer la vida también. De acuerdo con sus creencias ancestrales, Edinson sana los casquillos antes de trabajarlos. Dice que es necesario para conseguir que se enfríen, algo así como apaciguar la sombra de muerte que conllevan. Siempre he hablado de muerte en mi trabajo. No es que sea fortuito, pero es una cosa que me ha tocado y que me duele y que para mí es necesario soltarla. Y soltarla pues es hacer este tipo de cosas. Bienvenidos a Popayán, residencia artística. Vive a las afueras de Popayán y llama a su casa taller galería Popayán. Aquí hay casquillos de bala por todas partes, algunos intactos, muchos convertidos en arte. Llevo recolectando, yo no sé ya cuántos tengo porque ya me toca pesarlos porque ya perdí la cuenta. Años atrás Edinson tomaba nota de dónde procedían los casquillos y cuántos tenía. Ya no, el inventario lo desbordó. Cuando uno tiene un casquillo, se da cuenta el lote, de a dónde viene y quién lo fabricó. Con los casquillos ha hecho todo tipo de piezas, bolígrafos, mapas, enunciaciones, una hamaca, un pasamontañas y toda una instalación que tituló El karma de saber tantas cosas y con el arte de hacer tan pocas. Con estas balas llevo cargando más o menos unos 15, 16 años y por eso se llama el karma de saber tantas cosas y con el arte de hacer tan pocas. Porque quisiera hacer muchas más, pero no me dan las manos y la creatividad para hacerlas. Con las balas incluso hizo un temerario performance, una barbaridad realmente. Lo hizo en una galería de Bogotá. Sí, hice una acción muy fuerte, que fue la última acción, ya no vuelvo a hacer ese tipo de acciones. Yo he sido un activista que he trabajado mi cuerpo y he forzado mi cuerpo como al peligro también. Instaló 4 balas de alto calibre en un soporte de alambre y debajo puso una vela encendida que calentaba la pólvora.
pero le dio por pararse enfrente de cada proyectil durante 1 minuto, jugando a soplar ligeramente la vela para postergar la inminente detonación. Yo soplaba la vela que apuntaba sobre mi cabeza, entonces hice eso prácticamente con 4 proyectiles, hablando de que la guerra no toca a la gente, que la toca a mi gente donde yo vivo y que me duele mucho. No se mató simplemente porque hay días en que la suerte blinda a los necios. Yo creo que fue una de las obras, como digo, no vuelvo a hacer ese tipo de trabajos, porque era la vida. Si nosotros soplamos, le cambiamos el ritmo a la vela, a la llama, entonces se enfría un poco el fulminante. Pero si lo dejas ahí por 1 minuto, yo tenía que hacer esta acción en 1 minuto, porque después ellos explotaban. O sea, se jugó la vida ahí. Me jugué la vida en esa acción, pero también mostraba la muerte de los líderes sociales en el departamento del Cauca, que fue muy fuerte en su momento. Edison considera que eso que hizo es arte, pero insiste en que no lo volvería a hacer. La gente miraba la exposición realmente como en trincheras, porque sabían que eran real. Todos mis trabajos han sido muy reales en ese sentido, porque yo pienso que la realidad y la pedagogía se hace con verdad. ¿Y qué pasó con la bala que se disparó? La bala que se accionó cayó sobre la pared y cayó una esquirla y me cayó aquí en el lagrimal del ojo, una esquirla. ¿No le parece irresponsable haber hecho eso? Sí, me parece irresponsable. Yo he sido un artista que no he medido consecuencias. Pero no ha sido la única excentricidad. Su cuerpo sí que ha sufrido el impulso artístico. En otra ocasión, en la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, literalmente se dio un baño de sangre. Esa tina estaba llena de sangre humana. La sangre humana tiene un olor a hierro, un olor a plomo también. Entonces hice unos baños de sangre. Como digo, a mí me gustaba utilizar la realidad. ¿Cómo conseguía la sangre? ¿Cómo la consiguió? En un tiempo aquí se conseguía muchas cosas muy fácil, no tenía tanto riesgo conseguirla. ¿Cómo se titulaba esa obra? Baños de sangre. ¿Y qué quería decir con eso? Que parara las muertes muy cercanas que pasaron en nuestra facultad en un periodo muy fuerte, de amigos que se fueron, de amigos que asesinaron. Si no lo hacía me enfermaba y era peor, porque enfermarse es tener rabia y tener odio y buscar otras alternativas diferentes. Cuando de pronto el odio y la rabia yo la puedo expresar por medio de lo que hago sin hacerle daño al otro. Visto bien, lo de bañarse en sangre ajena fue una acción apenas de color, porque en otro performance Edison lentamente se arrancó la piel. Arrancar mi piel es acordarme del tiempo y momento y lugar de a dónde vengo y cuál es mi compromiso con mi territorio. Ese es el ritual. Arranco el dios de la coca, que es el dios coquero que está en mi omoplato derecho, que es el espíritu del jaguar. Esa era la imagen, el tatuaje que... El tatuaje, sí, es un tatuaje que hice en el 2012 en el Festival de Performance de Cali. Conseguí un espacio, 2 asientos y invité a un compañero que es tatuador y él hizo la escarificación. ¿Y eso es arrancar la piel donde está el tatuaje? Está arrancado y se hace con bisturí, con pequeños cortes, como si fuera una cirugía de arrancar la dermis, porque después queda la epidermis. Después enmarcó el tatuaje, o sea, el segmento de piel arrancada, y lo ha expuesto en varias galerías. Por ejemplo, eso es un intercambio con un artista muy importante chino, de Ai Weiwei, que ese fue un balígrafo, es una bala de .50 con lo que se firmaron los acuerdos en el 2017. Edison ha expuesto en Brasil, España, Alemania y Venecia y ha compartido con artistas como el aclamado chino Ai Weiwei, quien afirma que un artista que no es activista es un artista muerto. Yo viajo a Alemania y hicimos un intercambio, eso es una hoja de coca. Eso, la hoja de coca es otro elemento típico de su obra. Yo soy producto del amor de mi madre y el desespero de mi padre. Entonces, desde esos 2 puntos, yo empiezo a trabajar este ejercicio de la planta y la transformación de la planta. La coca ha sido un elemento primordial dentro de mi ejercicio plástico. He hecho purina de coca en este momento, he hecho harina de coca, he dibujado con coca, he tatuado hojas de coca, he hecho cocas con palo de coca, tengo un bate de palo de coca. He logrado, digamos, sacarle el afrecho, como se dice literalmente, a la planta, buscarle otra alternativa totalmente diferente. Edison vive del arte, pero no todas sus obras están a la venta. Muchas las tranza en trueque para las víctimas, es decir, que las entrega a cambio de que una víctima reciba un semestre de estudio, un lote donde vivir o simplemente comida. Bueno, estas fotografías pasan de ser fotografías a ser performance,
porque muchas personas hacen libros, escriben sobre las víctimas, extraen, pero realmente no devuelven. Y una víctima no necesita un libro, una víctima necesita comer, necesita vivir, necesita alimentarse y necesita estudiar. Entonces eso es mi trabajo, hacer un poco el trueque cuando se habla del conflicto. O sea, son cadáveres reales. Son cadáveres reales. A los casquillos de bala y a la hoja de coca hay que sumarle otro motivo singular en sus obras: los huesos. Sí, huesos humanos. Por ejemplo, tengo muchas obras que tienen que ver con huesos humanos, con cráneos, con fémur, que son, digamos, huesos de víctimas, ¿cierto? Que han dado la vida por defender un territorio o simplemente han sido asesinados, y he querido guardar esa memoria y honrar esa memoria. Pero más allá de cualquier material o idea bizarra, Edinson tiene clarísimo cuál es su obra trascendental. Y mi hijo, que es la mejor obra de arte que hemos construido, que está hecho con amor y vida. Vive con su esposa, la también artista Estefanía García, y su pequeño hijo Emiliano. Ambos son su adoración y como familia procuran mantener su cultura, rindiéndole tributo a sus ancestros indígenas. Yo acostumbro mucho ir al Museo del Oro a hacer ofrenda allá al Museo del Oro. Nosotros logramos que hubiera mantenimiento espiritual en el museo. ¿Qué es eso en la práctica? ¿Qué es? Es llevarles ofrendas a los abuelos. Sí, el día lunes o el día martes no abren el Museo del Oro, entonces nosotros podemos ir a hacer eso. Nosotros como comunidades indígenas no pagamos, nosotros vamos a visitar a los abuelos. Otros van de turista, nosotros vamos a visitarlo. Edinson ya no recolecta cartuchos de bala. Su hijo le ha dado aliento, esperanza. Este artista descarnado sueña con que en el Cauca dejen de brotar casquillos, que cese la violencia y que Emiliano, su obra mayor, viva en paz. Popa York, la casa taller de Edinson, es también residencia temporal de artistas jóvenes. Ya son muchas las piezas creadas allí que están en los museos de arte contemporáneo del país. No se vayan, en este país de machos, los primeros 82 años de una voz muy potente y su lucha por las mujeres. Ya nos vemos. Esta sociedad nuestra, cerrada y mojigata, le abrió las puertas a Florence Thomas hace ya 57 años y nos hemos acostumbrado, y gracias por eso, a hablar de frente y sin tapujos sobre homosexualidad, derechos sexuales, embarazo, aborto. No es la primera feminista, pero sí una de las más reconocidas. No ha tenido sino fuerza y determinación para abrir trocha, para reivindicar el valor de las mujeres, darles el lugar que merecen, pero sobre todo las herramientas para que sean ellas y no los hombres los que tomen las decisiones. Una voz enredada al hablar, pero rotunda en su lucha. Florence. Florence. Sí, aquí es muy difícil. O la gente me llama Florencia de una, Sí. o si no, Doña Flor y sus dos maridos. Algo así, pero sí, pero sí es Florence. Esta colombiana, sí, Florence Thomas es colombiana. Nació en Francia hace 82 años y con ese español afrancesado es la feminista más reconocida en nuestro país. Su otra matria. Este acento no me abandonó, me recuerda sin parar que sí tengo dos tierras, o más bien una tierra y una matria. Una matria. Sí, se habla de la patria que es la tierra del padre, pero pues la tierra es también de la madre, hola. Llegó a esta matria querida hace 57 años y el amor o los amores no la dejaron regresar nunca. ¿Se fue detrás de un amor? ¿Fue por eso que llegó a Colombia? Sí, fue por eso. Ahí estuvo un colombiano haciendo el mismo posgrado mío, una maestría de psicología industrial y yo de psicología social, y teníamos clases en común, nos encontramos. Es el padre de mis hijos, vive Sí, todavía. Manuel. Es muy Manuel, sí. Es un hombre inteligente, es un hombre encantador y todo eso, y entonces yo vi la oportunidad. Además, cuando me dijo que
era colombiano, dije, miércoles, ¿dónde será este país? Buscó en el mapa. Se casaron en Francia antes de partir y tuvo un bautizo muy especial a su llegada a estas tierras. Y con humor, Florence recuerda esas colombianadas de las que no entendía absolutamente nada. Llegó a conocer los juegos en una aventura, además. ¿En bus llegaron? En un bus destartalado. Vivían en la 50 Sur, al lado de la cárcel La Picota. El hijo había traído una francesita. Corrimos una buseta por la Caracas y la Caracas estaba asfaltada solamente hasta la mitad. Después es una trocha. Y ahí encontramos un momento, la buseta para. Había un caballo muerto en la Caracas con las tripas afuera. Es decir, acaba de llegar, ¿no? Acabo de llegar de Francia. Tripas afuera y todo eso, y entonces la gente baja y la gente diciendo hay que empujar este caballo, todo el mundo empieza a empujar el caballo para que la buseta pueda pasar. Sus papás muy bellos, muy cariñosos y todo, muy sencillos, ¿no? Son gente muy sencilla. Y además nos traen enseguida un vino espumoso, sí, y una torta blanca enorme, así, con pisos y con una novia arriba. Pero la torta primero y la champaña dulce y después el sancocho. Entonces yo decía, miércoles, todo está al revés en este país. Es decir, en Francia nunca pones el azúcar antes de... Bueno, los guerreros. Las 3 primeras semanas de mi vida en Colombia, tengo 3 eventos. Para conocer los suegros. Segundo, un temblor muy fuerte, uno de los fuertes temblores de Bogotá. Y la tercera cosa es el queso en el chocolate. Yo con 16 digo, me voy de este país, ¿qué es eso? Es como si poner un pedazo de camembert en un chocolate. Es decir, yo decía, no, pero ¿qué es que? Sí, y ahora me fascina. El clásico chocolate con queso. Es que los cambios fueron enormes, el idioma, la cultura y siempre la comida. Los 5 o 6 días que llegamos, Manuel tuvo que ir 2 días. No. A Cali yo lo acompañé. Y me dice, Florence, quédate en el hotel, tenga mucho cuidado, tú no hablas español, hace mucho calor, bueno, cuídate, bueno, todo eso. Y pues Florence salió y dijo, no me voy a quedar encerrada, y pues en la plaza y todo eso. Y tenía un calor y me tomé 3 raspados, uno verde, uno rojo y uno rosado, y tuve una diarrea por la noche. Tocó llamar médico. Y entonces me regañó, primer regaño terrible matrimonial, sí. Pero desde el principio tuvo mucha suerte, porque ella tenía una maestría en Psicología Social de la Universidad de París y en la Universidad Nacional no existía. Así que logró una plaza y ahí empezó su carrera larguísima como profesora. Y con una excentricidad, perdón, sí. Florence. Sin hablar con español. Un traductor. Sin hablar español. Empiezo a dictar clases en la Nacional en francés. Sí. En francés. Entonces me pusieron un traductor. Sí. Un traductor para que la entendieran los alumnos, mientras ella también trataba de entender lo que pasaba en Colombia, que estaba en ebullición. Hay un momento en que estaban los mejores investigadores del país, los violentólogos, Salmón Kalmanovich y todos los grandes estaban, Umaña Luna, el gran abogado y todo eso, estaban todos los grandes investigadores del país en la Nacional. Era el inicio de las FARC, de los Solecenos, Camilo Torres acaba de ser asesinada, estaba el movimiento estudiantil. Yo creo que llegué donde había que llegar para tratar de enamorarme de este país del todo o irme rápido. Sí, entendió muy pronto que somos un país muy desigual. Por eso ha dedicado su esfuerzo sobre todo a las mujeres en la ruralidad y ha viajado a todas nuestras esquinas. Muchos extranjeros que se enamoran profundamente de este país. Uno a veces dice, pues es extraño, ¿no? Porque es un país difícil. Pero yo sí, a mí me pasó eso. Me enamoré de este país. Colombia es un país a la vez muy difícil, pero apasionante. Se desencantó con el patriarcado de la izquierda y se empezó a gestar esa Florence feminista. Quisiera encontrar la manera de hablar de esos tiempos, de ese encuentro mío con el feminismo de manera vivencial. Yo quería mostrar a las mujeres que tenían otra vida también posible, que mujer era igual a su reto social de derecho, a posibilidad claro, de ser mamá si quería, pero también de tener otros caminos si quería también. Ese ha sido parte de su trabajo como activista y académica, explicar en distintos escenarios el alcance del feminismo, esa revolución silenciosa y pacífica
de la que Florence ha sido el motor en Colombia. En todos los departamentos, Todas las universidades públicas y muchas privadas. A veces pueblos donde había un alcalde medio loco, una alcaldesa que decía, vamos a invitar a esa mujer a ver con qué se come el género, que nos hable de género, porque ¿qué será esa vaina? Esa vaina, como dice ella, se ha convertido en el propósito de su vida, una lucha para que las mujeres tengan las mismas oportunidades y la misma autonomía que tienen los hombres. Ser feminista es una opción política, ética, profundamente ética y política, que lucha por los derechos de las mujeres, que quiere decir establecer los derechos de las mujeres tal como los derechos de los hombres, que tengan una posibilidad de escoger sus vidas. A principios de los años 80, funda con otras profesoras de la Universidad Nacional el grupo Mujer y Sociedad, y la oficina de Florence se convirtió en el comando central de mujeres pensando en las mujeres. Para mí ha sido muy importante el trabajo de cerrar brechas salariales, brechas. La economía del cuidado sigue siendo 8 horas de cuidado de una mujer al día, 8 horas de cuidado de los otros, de la casa, de todo, de lo que significa la vida cotidiana, contra 4 horas los hombres. Han progresado, pero no suficientemente. Con la anticoncepción, que llegó a los 70 en Colombia, y con el aborto libre. Legalizado durante 24 semanas. Imagínate, hay 5 países en el mundo solamente así, ¿sí? Que tienen 24 semanas, o sea, hasta el 6º mes. En Francia es 4 meses, ¿no? Es decir, es impresionante lo que se ha ganado con una corte constitucional que los fallos estuvieron así. Entonces las mujeres tienen toda la posibilidad de no ser madre. En el colegio y todo eso no le hablan sino de la pola, ¿no? Pero hay 140 mujeres que perdieron la vida en la independencia. Detrás de esas luchas ha estado la mano de Florence, que sabe en su cuerpo, en su propia piel, lo que cuesta tomar ese tipo de decisiones. Tenía 22 años. Estábamos en España haciendo camping y pues la puesta del sol en una playa, y pues nos olvidamos. En este tiempo, no, inclusive en ese momento no hay anticoncepción todavía en Francia. No estoy con anticoncepción. Imagínate lo que ha cambiado la vida de las mujeres. ¿Y quedas embarazada y a quién le cuentas? Le cuento a mi hermano que está estudiando medicina. Entonces le digo, ayúdame. Me digo, Florence, no te puedo ayudar porque estoy en medicina y si se sabe algo ya a mí se terminó mi carrera. Pero te voy a conectar con alguien, y me conectó con otro estudiante que conocía y que me conectó a él con un médico que hacía eso. Pero fue muy traumático de todas maneras. Eso es una huella biográfica que se te queda inscrita en la piel. Terminar con el embarazo no fue una decisión fácil. Como seguro, ha sido difícil para esas 154.363 mujeres que desde el 21 de febrero del 2022, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, terminaron su embarazo. Cuando una mujer, escoge abortar, siempre es por una buena razón y nadie debería tener derecho de juzgarla. Es una decisión demasiado difícil y es una decisión dramática. Pero si lo hace, es que sabe por qué lo hace y porque tiene... Yo es lo que pienso, si quieres, pues siempre es por una buena razón. Y cuando estuvo lista y con plena conciencia, tuvo 2 hijos. Con su nieto, vive entonces rodeada de hombres, pero también con un gran parche de mujeres y amigas solidarias que le hacen la vida especial, que la quieren y la cuidan. El matrimonio con Manuel duró 10 años y nunca, ni en ese momento, pensó en regresar. Fueron 10 años de matrimonio muy bueno. ¿Y no pensó nunca? Sí, yo sé que lo vas a hacer. ¿Devolverme? Claro. Sí. Si me vine por el amor. Cuando me separé, yo lo pensé, pero no podía poner 10.000 kilómetros entre el papá y mis hijos, porque era un papá chévere. Fue muy buen papá. Sigue siendo buen papá. Pero yo estaba en un momento de mi vida en que ya estaba muy enamorada de este país. ¿Cambió un amor por otro? Sí, eso. Con la diferencia que le ha durado. Bastante. Total. Tuvo algunos novios, eso sí, amoríos, pero nunca se volvió a casar. Ay, no, yo decía que las medias y los zapatos de ese señor al pie de mi cama, pero nunca más en mi armario. Imagínate que me tocó muchos hombres de mi generación que no sabían hacer un huevo, es decir, cocinar un huevo ni hacer un tinto. ¿Parrandió, bailó salsa? Salsa, sí. Pues ¿Bien o regular? No, con acento. Sí. En el 2011, qué suerte para Florence, que fue una mujer, la entonces canciller María Ángela Holguín le entregó el pasaporte colombiano.
un documento que era también un reconocimiento a su trabajo de más de 35 años por las mujeres en nuestro país. Soy colombiana, es una nacionalidad de honor, se llama. Me reconocen a la vez lo que he venido a hacer en este país. ¿Sí? Pero, como en el amor, también llegan las desilusiones. Sí, milité un poco en la izquierda, por supuesto, sí, con el PST, con todo esto, en la Nacional, por supuesto. Pero, ¿qué te digo? Votamos aquí en esta casa por Petro, porque además nos parecía que necesitamos ese cambio, que Colombia lo necesita. Ha sido un poco una desilusión, a pesar de que reconozco que es un tipo brillante, es un tipo inteligente, narciso a morir, lástima, que no sabe trabajar en grupo, que no sabe escuchar a los otros, que bueno, tiene un discurso que me gusta sobre el país. Yo creo que es un tipo, hay que reconocerle algo, que conoce muy bien el país. Pero pues eso no es gobernar, no es suficiente, es eso. Entonces, una gran decepción ahí, sí. ¿Ese eres tú? Sí. Divina. Y con los libros y los que volaban en todas partes. Porque ella es una convencida de que se valen todas las formas de lucha, siempre pacíficas, eso sí. Tanto que ya entrada en años se desvistió para un calendario con mujeres conocidas, todas sin ropa, para recaudar fondos para las mujeres víctimas de la guerra. Y eso fue una experiencia maravillosa porque realmente no nos dimos cuenta que iba a ser tan difícil. No se vendió como pensábamos, pero se vendió bastante. Las mujeres no tienen fecha de vencimiento, lo sentimos mucho. No somos yogurt que pasan de todo eso, ¿no? Es decir, y es eso lo que queríamos mostrar. Eso fue muy bello. Feliz cumpleaños, querida Florence. Qué bien vividos tus primeros 82 que acabas de cumplir. Y que sean muchos más. Florence ha escrito 10 libros y uno colectivo. El último, Fragmentos de Vida, se cocinó en pandemia. Ayer cumplió precisamente 82 años, pero tiene cabeza y ánimos para seguir, ojalá, muchos años más. Es que tiene mucho por contar. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co, o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen séptimo día. Miles de colombianos abandonan el país en busca de una mejor vida. La incertidumbre y el sueño de un futuro diferente. Manuel Teodoro viajó a las fronteras de Estados Unidos para documentar el drama humano detrás de la migración. No se pierdan la primera parte de este gran especial. Nosotros nos vemos, como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.